Eric Stone era más que solo mi mejor amigo, era un hermano para mí, y fue mi familia cuando la que yo consideraba como una me despreció. Aún recuerdo cuando lo conocí después de que mis padres me castigaron sacándome de la casa con la amenaza de que debía jurar que tomaría pastillas para calmar los nervios con el fin de que no volvería a usar mis poderes. Una vez en la que tuve que ir aceptando y tomándome esas pastillas, hasta que un día, en el que no pude controlar mis poderes en público por un ataque de ira, mis padres me dieron todas las pastillas, lo que orilló en una sobredosis de medicamentos que me dejó en el hospital por casi una semana y en donde, claro, ni mis padres ni mi hermano menor fueron para ir, solo Eric, quien me orilló a tomar la decisión de irme de casa. Desde pequeño, he sido capaz de controlar la tecnología a mi alrededor, empleando el poder de mi mente para usarla a mi conveniencia y convertirla en cosas como armas o trajes, tecnopatía, como le dicen en los cómics, pero mis padres jamás comprendieron este poder y me despreciaron desde pequeño, obligándome a tomarme esas pastillas para mantener sedados mis poderes por no poder controlarlos. Pero al conocer a Eric, comprendí que no estaba solo, que no había nada de que avergonzarme de mis poderes, que si mis padres no me aceptaban, que me importará un bledo lo que ellos querían, porque yo era un dios entre insectos, y como él decía, los dioses no deben ocultar lo que son ante nadie. Sabía tantas cosas de nosotros, los superhumanos, y que habían dos tipos de estos. Los que tenían poderes pequeños, los cuales eran la inteligencia, fuerza, velocidad, inmunidad o resistencia que aunque eran habilidades desarrolladas, no les permitía aumentar sus poderes más allá de eso, por ejemplo los 5 superpoderes los cuales tenían poderes ordinarios, como el I de Cybertron, la visión microscópica y telescópica de Overseer, la inmunidad de Titanic y Fallout o las habilidades precognitivas de Verite. Y los del segundo tipo como nosotros, que tenían uno o más poderes, y que estaban no solo aumentados sino potencializados al máximo. Diciéndome que, estos poderes podían detonarse gracias a un componente genético que teníamos de nacimiento, aunque la edad en que los poderes pudieran activarse eran variadas, desde la infancia hasta la adultez. Él también me demostró varios de sus poderes, que solo me hacían recordar a los superpoderes. Esas habilidades de Superman que me recordaban a Titanic, esa manipulación mágica de Verite, o la manipulación de la materia científica de Fallout, y aunque en ese momento no sabía el contexto de los poderes de Eric, fue más que suficiente para hacernos los mejores amigos. Jugábamos videojuegos en su casa cuando sus padres, los señores Clay y Madeline Turner nos dejaban en casa, íbamos al cine a ver las películas de superhéroes y ciencia ficción que tanto nos encantaban, había días en los que no iba a la escuela solo para ir con Eric y practicar nuestros poderes para controlarlos completamente, y coleccionamos mucho de los superpoderes, desde las figuras de acción de Hasbro hasta las tarjetas del grupo. Aunque se notaba que él no era muy fan de los 3 héroes que mencioné. E incluso, me decía que cómo era posible que un débil, un ególatra y un urgido de atención tenían poderes, diciendo que gente imperfecta como esa no merecía tener poderes. Por eso, después de que decidiera irme de mi casa en Año Nuevo para vivir con él de ahora en adelante, tras una violenta discusión donde mi padre me golpeó y me dijo que no fuera mal agradecido con él y mi madre, me sorprendió mucho la actitud errática que tenía cuando papá trató de detenerme de irme con él, con esos ojos tornándose en un rojo total por los rayos láser que ya estaban listos para salir y pulverizarlo, pareciendo por un segundo que el lado negativo de mi amigo pudiera salir en cualquier momento. Cuando toqué el tema del sacrificio de los superpoderes en Afganistán y el hecho de que un niño había sido objeto de experimentación para tener los poderes. Y ahí fue donde Eric se sinceró conmigo. Me contó todo. Su nacimiento con poderes, el hecho de que los científicos se lo habían llevado de pequeño, las torturas y golpizas que le daban, cómo obtuvieron su sangre para darle sus poderes a los superpoderes y cómo fue adoptado por la familia Turner, revelándome su verdadero apellido como Easton. De haber sabido de quién se trataba ese apellido, habría impedido desde el inicio que todo esto sucediera. Pero en ese entonces no sabía qué pensar acerca de lo que Eric me contó. Y sé que, aunque Eric se convirtió en alguien negativo y actualmente muchos lo desprecian, al final del día, detrás de esa máscara de un chico fuerte, siempre fue un niño que estaba solo y que aprendió mucho de la crueldad humana por el mero hecho de ser diferente. Esa noche, al ver llorar a mi amigo, solo pude abrazarlo para darle a entender que él no estaba solo. Fue ahí cuando salió el tema de los nuevos superhumanos que se habían visto en el Heraldo, y de que varios de estos estaban en Nueva York. Hablé con Eric sobre esto y me dijo que, debíamos pelear por estos nuevos superhumanos.
Él me dijo que debíamos reunirlos y juntarlos, si sufrieron lo mismo que ambos, podríamos salvarlos y hacerlos parte de nuestro grupo, un grupo que estuviera unido y que juntaríamos a más superhumanos para refugiarnos y ayudarlos. Eric se había secado las lágrimas y sonriente, me dijo que juntos, nos convertiríamos en el orgullo de los superhumanos, en aquellos que los unieran a los suyos y que no fueran despreciados por la humanidad. Los superpoderes no eran despreciados, porque ellos habían hecho algo heroico, y a pesar de que tenían el componente genético desde el nacimiento, no tenían poderes evolucionados como los míos o los de Eric, y ante todo, no eran despreciados como nosotros, por lo que esa noche, ambos nos hicimos el juramento de que íbamos a pelear por estos superhumanos y que los uniríamos a nosotros para refugiarlos y protegerlos de los humanos. Ambos nos fuimos del lugar que antaño llamaba mi hogar, ahora yo sería parte de la casa de Eric y eso me emocionó tanto, aunque hubo algo que en su momento no noté. Y eran las marcas rojas que se veían en los brazos de Eric y que no había enjuagado del todo con el agua. Sin saber que se había hecho cargo de las personas que lo habían herido de pequeño. No dije nada en ese momento porque encendió la televisión, dispuesto a jugar videojuegos para celebrar el Año Nuevo 2010, hasta que vimos el discurso de un policía, que había dicho mucho de los superpoderes y de cómo se iba a jubilar del manto superheroico. El policía Joshua Bale, conocido anteriormente como Citizen, en su discurso de fin de año había dicho que la derrota de los superpoderes había sido el fin y el principio para un nuevo mundo, un mundo en el que existirán los verdaderos superhéroes, ya que, aunque los 5 superhumanos del grupo tenían poderes de nacimiento, 3 de ellos tuvieron sus poderes potencializados gracias a la sangre de Eric. Y tal y como lo dijo, los superhéroes verdaderos habían nacido y ahora iban a surgir. Y Eric y yo íbamos a ser quienes los lideraríamos. Desde hace 8 años, las pesadillas vienen a mí una y otra vez cada noche. Siempre me preguntó en qué habrá pasado con mi familia, mi abuelo, mis padres y los demás miembros de los antiguos criminales conocidos como los prodigios. Los señores Turner no me trataban mal, pero sé que ellos no son, ni jamás serán mis padres. Y ellos, jamás tuvieron que vivir las desgracias que yo viví. Ni siquiera las terapias o los medicamentos, ni los tratos de la señora Madeline fueron suficientes para calmarme. Pero ¿cómo explicarle a las personas que te quieren lo que viviste? ¿Cómo soportar tan terrible secreto si las personas que te lo hicieron te amenazaron con matar a tu verdadera familia si no cerraba la boca? Incluso para mí era difícil tener que guardarme esto por tanto tiempo. Pero desde que conocí a Jake Jenkins hace 5 años, las pesadillas, aunque siguen, ya no duelen tanto. Jake era el hermano que jamás tuve, y aunque sabía que tenía una madre, un padre y un hermano, ellos jamás lo aceptaron ni respetaron por el mero hecho de haber nacido con poderes. Pero eso por suerte no aplicaba conmigo. Jake era mi familia y yo era la suya. Y excluyéndolo, los Jenkins eran una familia de mierda que no veían el potencial de su hijo y que lo obligaban a ser normal, cuando él no necesitaba hacerlo, lo que culminó con la sobredosis que dejó a Jake en el hospital. Los malditos ni siquiera se pararon a ver cómo estaba su hijo, solo lo dejaron en el hospital para jamás volver, siendo yo el único que fue a verlo porque lo quería como un hermano, y ahí, lo convencí de que se fuera a vivir conmigo. Los señores Turner no tenían problema en que Jake se quedara y él ya estaba harto de los maltratos de sus padres. Aunque la tarde en la que volvió a casa, después de que confrontara a su familia y tomara la decisión de irse conmigo, el idiota de su padre, quien lo había golpeado solo por decirle que no eran más que unos padres de mierda, quiso tocarlo, y antes de que yo pudiera romperle el brazo, decidí detenerme y amenazarlo con que si lo volvía a tocar, lo mataría. Incluso en el camino, cuando nos alejamos de casa de los Jenkins, no me sentí bien. Hacía un par de días, había asesinado al Dr. Henson y a los militares que me golpearon en los laboratorios, y sentía que estaba a punto de explotar. Y de no ser porque Jake estaba ahí, creo que ya hubiera asesinado a sus padres sin problemas, aunque en ese momento, con esa avalancha de emociones que tenía cargando desde hacía 2 días, supe que ya no podía soportar por más tiempo el secreto de lo que viví, y ahí, le conté la verdad a Jake. Y al hacerlo, sentí que pude sacarme ese peso de encima que llevaba cargando desde que tenía 3 años.
Y Jake, como el gran amigo que era, no me juzgó, al contrario, me levantó y me ayudó a superar esto, diciéndome sobre los superhumanos en Nueva York que estaban dispersos por ahí, por lo que en ese momento, yo y Jake nos hicimos la promesa de pelear por estos superhumanos, unirlos y ayudarlos, para convertirnos en el orgullo de los superhumanos. Un título que mi abuelo me decía, pero que no me molestaba compartirlo con Jake. Tras volver a casa, nos topamos con el discurso de Joshua Bale en la televisión, donde habló de los superpoderes como humanos y superhéroes, como si esos 5 idiotas fuesen dignos de llevar ese título con todos los errores que cometieron, con Verité destruyendo un edificio con gente dentro, Titanic matando a ese patriota en la guerra de especuladores, o Fallout golpeando a su novia en vivo. Mi abuelo decía que el poder debía ser para imponer respeto por la fuerza, pero que jamás debía ser usado para hacer lo que se le plazca a uno. Y estos hombres no imponían, se regocijaban en sus habilidades y hacían lo que les placiera. Ergo, gente patética que tenía poderes que no se merecían. Usando mis poderes para imponer lo que les placiera. Después de pasar Año Nuevo juntos, Jake y yo nos dimos a la tarea de investigar dónde estaban los superhumanos que faltaban, así como encontrar una base que fuera nuestra residencia, la cual fue en una instalación abandonada de la arruinada empresa de Michael Maxwell Future Tech Incorporation, donde habían artilugios tecnológicos y planos desechados de algunos de los inventos que ya tenían preparando antes de la crisis económica del 2008, la cual se convirtió en nuestra base de operaciones. Al poco tiempo, Jake me afirmó que había seguido la pista y las actividades de las 2 superheroínas de Nueva York. Dynamo Herl y Mindglow, las cuales salían a las calles con el propósito de ayudar a los necesitados, asumo yo, inspiradas en las andadas de los superpoderes. Unos días después las encontramos, cuando estuvieron a punto de ser capturadas por la policía, luego de que el hombre al que salvaron reportara la presencia de las chicas. Jake y yo usamos nuestras habilidades para repeler a los policías, advirtiéndoles que si las buscaban, solo íbamos a acabar con ellos. Leslie Langley y Alice Allen eran sus nombres verdaderos, y ambas eran amigas que se conocieron desde pequeñas. Leslie, alias Dynamo Herl, era una chica con la capacidad de vuelo y lanzar esferas, ráfagas y rayos de energía de las manos, como si fuera la Capitana Marvel, siendo considerada como la mujer más poderosa en nuestro grupo. Y Alice, o Mindglow, la superheroína psíquica, porque ella tenía todos los poderes mentales. Telepatía, hipnosis, telequinesis y capacidades precognitivas. Después de que las lleváramos a la base, Leslie estaba lista para atacarnos, pensando que podríamos hacerle daño, hasta que Alice le hizo saber que las habíamos salvado, en un intento de contener su aparentada valentía. Jake incluso se acercó a ella, diciéndole que no se preocupe, que nosotros estábamos dispuestos a ayudarlas y a impedir que les hicieran daño, algo que calmó y le dio confianza, incluso sonriéndole tímidamente a Jake. Hablamos con ellas y les hicimos saber nuestro propósito de buscar un refugio y un hogar seguro para los superhumanos como nosotros. Afortunadamente, nos dijeron que los padres de ambas aún no sabían de su condición de superhumanas, pero nos agradecieron que les ofreciéramos un hogar, así como nos dijeron que también podrían ayudarnos a buscar a los otros superhumanos que estaban en Nueva York. Esa noche, después de que las acompañamos entre los dos a sus casas, Jake y yo celebramos. Habíamos obtenido a nuestras primeras compañeras del nuevo equipo que se estaba formando, y ahora, podía sentir cómo podríamos hacer la utopía de los superhumanos que tanto soñaron mi abuelo y mi familia. Los prodigios. Y yo, Eric Stone, iba a convertirme en el orgullo de los superhumanos, al lado de mi mejor amigo y hermano del alma.